Hola, bienvenidos a todos. Vamos a resolver este problema de cinemática. Desde un punto situado en el suelo, lanzamos una piedra con una inclinación desconocida. Se pide la inclinación con que debo lanzar la piedra para obtener un alcance máximo cuando. Apartado A, la lanzo a una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Apartado B, la lanzo a una velocidad inicial genérica v sub 0. Bueno, vamos a escribir los datos. Dice desde un punto situado en el suelo. Bueno, pues quiere decir que lo vamos a lanzar desde aquí. Así que aquí estaría mi t sub 0, ya lo sabemos. Lanzamos una piedra con una inclinación desconocida. Bueno, pues no sabemos con qué inclinación la vamos a lanzar. Lo que sí que queremos es que llegue lo más lejos posible. En el apartado A nos dice si la velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Bueno, vamos a imaginar que la lanzamos con muy poquita inclinación. Si la lanzásemos con muy poquita inclinación, pues estaría así y llegaría a poco. Si la lanzamos con más, pues un poquito más, pero si la lanzamos con mucha, bueno, pues aquí llegaría a lo mejor un poquito más, pero si la lanzamos con mucha, lo que va a hacer es que va a subir y va a bajar y ya cada vez va a ser menor. ¿Vale? ¿Lo vemos? Así que lo que nos piden es con qué ángulo la tengo yo que lanzar para que el punto sea máximo. ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo y ponerlo con un ángulo genérico. Vamos a suponer que esto es lo que lanzamos. Entonces estará lanzada con un ángulo alfa desconocido, como vemos aquí, alfa desconocido. Lo que sí que conocíamos es que está situado en el suelo, luego la I sub 0 es igual a 0 metros, y también conocemos que se lanza a 20 metros por segundo. Pues la V sub 0 son 20 metros por segundo. Entonces se va a lanzar así. Entonces, bueno, pues la piedra caerá en este instante, que le voy a llamar t sub 1. En este instante, bueno, pues su posición en el eje X será X sub 1 y esto es precisamente el alcance. Y a mí lo que me pide el apartado A es con qué inclinación debo lanzarlo, con qué alfa debo lanzarlo para que este X1 sea máximo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, puesto que yo quiero maximizar el X sub 1 respecto del alfa, tendré que escribir X sub 1 en función de alfa. Entonces, vamos por pasos. Primero, las ecuaciones del movimiento. Como sabemos que es un movimiento parabólico, puesto que la piedra solo se ve, la única fuerza a la que se ve sometida es la gravedad y la lanzamos con una cierta componente horizontal, pues tenemos movimiento parabólico. Como sabemos, estas son las ecuaciones. Bueno, pues en estas ecuaciones yo voy a particularizar para el caso de que la I sub 0 son 0 metros y la V sub 0 son 20 metros por segundo. La Vx y la Vi no me van a hacer falta. Entonces, particularizando X e Y a los valores que me dan, obtenemos estas ecuaciones. Entonces yo voy detrás de, como hemos dicho, escribir el X sub 1 en función de alfa. Bueno, pues el X sub 1, cambiamos de color, el X sub 1 es 20 coseno de alfa por T sub 1. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos que el X sub 1 depende tanto del alfa como del T sub 1, con lo cual no he conseguido todavía lo que quiero. Pero lo puedo conseguir puesto que yo sé que la I sub 1 tiene que valer 0. ¿De acuerdo? Entonces, si yo impongo que la I sub 1 tiene que valer 0, pues tengo que 0 es igual a 20 por el seno de alfa por T sub 1 menos 4,9 T sub 1 al cuadrado. Bueno, ¿y qué es lo que tengo aquí? Pues tengo que el alfa y la T sub 1 están relacionadas de esta manera que pone aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Vamos a repasar lo que yo quiero. Yo quiero escribir la X sub 1 como una función de alfa para maximizarla. Pero lo que tengo hasta ahora es que la X sub 1 es una función de alfa y de T sub 1. Entonces voy a utilizar esta segunda ecuación para
escribir este t sub 1 a su vez como una función de alfa y que desaparezca el t sub 1. O sea, yo quiero que desaparezca el t sub 1. Y eso lo voy a hacer usando esta segunda ecuación. Entonces, usando esta segunda ecuación, lo que yo tengo es que t sub 1, voy a sacar factor común, vale. Bueno, pues esto tiene que ser 0. Esto tiene dos soluciones, una que la t sub 1 valga 0, que no puede ser porque tiene que ser positiva, y la otra es que esto valga 0. Bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Si yo despejo igualo esto igual a 0 y despejo, lo que tiene que suceder, como hemos dicho, es que 20 seno de alfa menos 4,9 t sub 1 al cuadrado es igual a 0. Y lo que yo quería era, en esta expresión de la x sub 1, que desaparezca el t sub 1, que solo me aparezcan alfas. Pues eso lo voy a poder hacer despejando de aquí. Aquí me he equivocado, este cuadrado desaparece. ¿Vale? Esto es así, ¿eh? Aquí había puesto el cuadrado, pero lo tengo que quitar porque ya he sacado factor común al t sub 1, con lo cual aquí no aparece. Bueno, pues si yo despejo de aquí t sub 1, no pasa nada si uno se equivoca, pero según va avanzando, pues tiene que ir ordenando las ideas a ver si puede haber cometido algún error. Entonces yo he visto ahí un cuadrado que no me cuadraba bien. Vale, pues ya tengo el t sub 1 en función de alfa y ahora lo que voy a hacer es, este t sub 1 lo voy a meter aquí. Esto es, la x sub 1 será el 20 coseno de alfa por t sub 1 y t sub 1 es 20 seno de alfa partido por 4,9. Bueno, pues esto, x sub 1, si hacemos el 20 por el 20 y lo dividimos entre el 4,9, me da 81,63 coseno de alfa seno de alfa. Vale. Entonces, si nos fijamos en esta ecuación, ya tenemos x sub 1 en función de alfa. Entonces, si lo queremos maximizar, una manera de hacerlo es derivar e igualar a 0. Entonces, si yo hago la derivada de x sub 1 respecto de alfa, me va a dar 81,63 y ahora voy a hacer la derivada de esto de dentro. Entonces, la derivada del coseno es menos seno por el seno más el coseno por la derivada del seno, que es el coseno. Y esto me queda 81,63 por coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Y esto tiene que ser igual a 0. Bueno, para que esto sea igual a 0, pues el coseno al cuadrado de alfa tiene que ser igual al seno al cuadrado de alfa. Como los posibles alfas están entre 0 y 90, tanto seno como coseno son positivos. Entonces, para que esto sea, puesto que el coseno de alfa y el seno de alfa son positivos, pues quiere decir que el coseno de alfa tiene que ser igual al seno de alfa. ¿Y cuál es el ángulo comprendido entre 0 y 90 grados en el que el coseno de alfa coincide con el seno de alfa? Bueno, pues ese ángulo son los 45 grados. Y esta sería la solución del apartado A. Otra manera que hacen algunos de resolver este mismo ejercicio, a partir de esta ecuación, es darse cuenta que coseno de alfa por el seno de alfa es casi el seno de 2 alfa. Si lo ponemos aquí, el seno de 2 alfa, para el que no se acuerde, repaso de trigonometría, 2 coseno de alfa, seno de alfa. Entonces aquí tenemos casi eso. De hecho, coseno de alfa por el seno de alfa, coseno de alfa por el seno de alfa, será 1/2 por el seno de 2 alfa. Entonces, quiere decir que esta x sub 1 se puede escribir como 81,63 por 1/2 por el seno de 2 alfa. ¿Y cuándo va a ser máxima esta expresión?
pues esta expresión va a ser máxima, estos son números, cuando sea máxima esta expresión. ¿Y cuánto es lo máximo que puede valer un seno? Pues un seno, lo máximo que puede valer es 1. ¿Y cuándo vale un seno 1? Cuando lo que hay dentro de él vale 90 grados. Así que 2 alfa tiene que ser igual a 90 grados, por tanto alfa es igual a 45 grados. Y esta es una manera de resolverlo en la que no hemos tenido que utilizar derivadas. Con la amarilla hemos usado las derivadas, pero aún no habríamos acabado, porque tendríamos que verificar para ser un máximo, bueno, ya sabemos, para ser un máximo, si estos son, por ejemplo, los 45 grados, pues un poco a la izquierda de 45 grados la derivada debería ser positiva, o sea que si alfa es menor que 45, este coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa debería ser positivo, que sí que lo es, porque para ángulos menores que 45 el coseno es mayor que el seno, y para alfa un poquito mayor que 45 grados, pues esto debería ser negativo. Esto es lo que me va a decir que es un máximo. Y para ángulos mayores que 45, el seno es algo mayor que el coseno, por lo tanto sí se cumple. En cualquier caso, la solución del apartado A, que la voy a escribir aquí, la solución del apartado A es que lo debo lanzar con una inclinación de 45 grados. Y vamos ahora al apartado B. En el apartado B, en vez de una velocidad de 20 metros por segundo, es una velocidad que también es constante, pero que desconocemos, es genérica. Sin embargo, para resolver el apartado B, hay que hacer lo mismo que hicimos antes. Primero debemos igualar la I sub 1 igual a 0. Con esto vamos a obtener la misma ecuación de antes. Esta es la ecuación. Y al sustituir en la X sub 1, pues V sub 0 coseno de alfa, V sub 0 seno de alfa, 4,9. Bueno, pues esto nos va a dar V sub 0 al cuadrado partido de 4,9 por el coseno de alfa por el seno de alfa. Y al igual que hicimos antes, podemos escribirlo esto de la siguiente manera, 1/2 por el seno de 2 alfa. Y de nuevo, ¿cuándo va a ser esto máximo? Cuando esto sea máximo. ¿Cuál es el valor máximo que puede valer un seno? El valor máximo que puede valer un seno es un 1. ¿Cuándo va a valer el seno un 1? Pues cuando el 2 alfa valga 90 grados. Por tanto, el alfa vuelve a salir otra vez 45 grados. Esto es, no me importa la velocidad inicial a la que lo lance, pero una vez fijada la velocidad inicial, la forma óptima de lanzarlo, si yo quiero que alcance una longitud máxima en el eje X, es de 45 grados. Con esto hemos terminado el problema. Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco.